Hoy vamos a hablar de las medidas cautelares en el Código General del Proceso. Sea lo primero aclarar qué son las medidas cautelares. Son herramientas que buscan garantizar la eficacia material de la sentencia. De muy poco nos serviría una sentencia en donde se impone la condena de pagar una gran cantidad de dinero por concepto de perjuicios si no tenemos alguna medida coercitiva que obliga al demandado a cumplir con esa condena, como lo podría ser el remate de los bienes de ese deudor. Lo mismo sucede en materia penal. De nada nos sirve una sentencia condenatoria si cuando tenemos la sentencia no encontramos al responsable del delito. De hecho, en materia penal, las medidas cautelares tienen otro nombre, son medidas de aseguramiento y desde luego buscan la eficacia material de la sentencia, pero también cumplen otra serie de fines como lo es proteger a la víctima, o también se decretan cuando hay riesgo de fuga, de obstrucción de la justicia o temor de que se altere el material probatorio. ¿Qué tipos de medidas cautelares encontramos? Tenemos las medidas cautelares reales y las medidas cautelares personales. Las medidas cautelares reales recaen sobre bienes, las medidas cautelares personales sobre personas. Estas últimas son más usuales en el proceso penal y en el proceso de familia, como la prohibición de salida del país, cuando se fija un régimen de visita provisional o una custodia provisional. Pero en este video nos vamos a referir especialmente a las medidas cautelares reales, que son la inscripción de la demanda, el embargo y el secuestro. Iniciemos con la inscripción de la demanda. La inscripción de la demanda es una medida cautelar que recae exclusivamente sobre bienes sujetos a registro. Tiene como finalidad la publicidad y oponibilidad. ¿Por qué la publicidad? Con la inscripción de la demanda se alerta a los terceros que quieren adquirir ese bien que se trata de un bien litigioso. No prohíbe la venta, pero con esta publicidad los terceros lo van a pensar más de una vez antes de comprar el bien. Y si deciden comprarlo, la sentencia que se dicte al interior del proceso en donde se decretó la medida cautelar va a ser oponible a ese adquirente del bien litigioso. Les pongo un ejemplo. En un proceso de pertenencia que inician ustedes en calidad de poseedores, en contra mía en calidad de propietario, una medida cautelar obligatoria es la inscripción de la demanda. Supongamos que es una finca, se materializa entonces la medida cautelar con la inscripción en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria. El hecho de que esté decretada y practicada esta medida cautelar no significa que yo no pueda vender el bien. Me va a quedar más difícil porque pues los terceros interesados en adquirir un bien que se encuentra en medio de un proceso judicial no abundan. Pero supongamos que sí, que hay un tercero que adquiere el bien. En ese caso, ese tercero va a quedar vinculado a las resultas del proceso. Entonces, si el día de mañana se dicta sentencia a favor de ustedes y yo pierdo el bien, pues ya no lo pierdo yo porque lo vendí. Esa sentencia vincula y surtiría sus plenos efectos en contra del adquirente de ese bien litigioso. De hecho, el adquirente de un bien litigioso es un claro ejemplo de un litisconsorte cuasi necesario. ¿Por qué? Porque aunque no era obligatoria la citación de ese adquirente, los efectos de la sentencia sí que lo cobijan a él. Vamos ahora con el embargo. El embargo, a diferencia de la inscripción de la demanda, sí que puede recaer tanto sobre bienes sujetos a registro como sobre bienes no sujetos a registro. La diferencia está en cómo se materializa la medida. Cuando el embargo recae sobre bienes sujetos a registro, la medida cautelar se materializa con la respectiva anotación en el registro. Mientras que si lo que se va a embargar es un bien no sujeto a registro, la medida cautelar de embargo se materializa con el secuestro del bien. ¿Cuáles son los efectos del embargo? El embargo prohíbe la enajenación y la hipoteca o constituir algún tipo de gravamen sobre el bien. En la práctica y en algunos juzgados uno suele escuchar que el efecto del embargo es sacar el bien del comercio. Esa afirmación no es del todo acertada. Podría serlo si se entiende como sacar el bien del comercio con el hecho de que no se pueda inscribir título que implique enajenación o que implique hipoteca. Pero miren ustedes que un bien embargado sigue estando en el comercio humano. Tan es así que se puede adquirir por usucapión, pese a que esté embargado. A su vez se puede constituir un usufructo, se puede dar en arriendo.
Ahora vamos con el secuestro de los bienes. El secuestro es una medida que busca principalmente la conservación del bien y tiene una clara relación con el embargo. Tanto es así que la doctrina ha clasificado tres tipos de secuestro: el secuestro perfeccionador, el secuestro complementario y el secuestro autónomo. ¿Cuál es el secuestro perfeccionador? El que perfecciona el embargo. El secuestro complementario, el que complementa el embargo, y el autónomo es el que busca simplemente la conservación del bien sin que sea necesario decretar un embargo, es decir, ni complementa ni perfecciona el embargo. ¿Cuándo estamos frente a un secuestro perfeccionador? Cuando el secuestro recae sobre bienes no sujetos a registro, porque con ese secuestro, a la vez que secuestramos, también estamos embargando el bien. Como cuando se solicita el embargo de unas mercancías, pensemos, unos computadores. ¿Cómo se podrían embargar esas mercancías, esos computadores? Como son bienes no sujetos a registro, la manera de embargarlos es con el secuestro de los mismos. Ahora, el secuestro complementario es aquel secuestro que recae sobre bienes sujetos a registro. En este caso, sí es bien distinguible cuándo queda embargado el bien y cuándo se secuestra. Pensemos en un apartamento. ¿Cómo lo embargamos? Anotando la medida cautelar en el registro de instrumentos públicos. Pero si además de prohibir la venta del bien o hipoteca, queremos además garantizar la conservación de ese apartamento como una medida complementaria, porque el embargo ya se perfeccionó con la anotación en registro, como medida complementaria se solicita el secuestro del apartamento. ¿En qué casos hablamos de un secuestro autónomo? Se dan los casos de sucesión, como una medida de conservación de los bienes del causante. Claro, hay otro tipo de medidas como la guarda y aposición de sellos cuando se trata de proteger joyas o dinero. Pero si tenemos otros bienes que no son susceptibles de esa medida de conservación, de la guarda y aposición de sellos, acudimos a un secuestro. Pensemos en unas cabezas de ganado. No las podríamos meter en ese depósito a través de la guarda y aposición de sellos. En ese caso, para evitar que esas cabezas de ganado se vayan perdiendo durante el trámite del proceso de sucesión, como medida cautelar se impone el secuestro de las mismas. Miren ustedes que aquí no es necesario embargar las cabezas de ganado, pues porque el propietario ha fallecido y le queda muy difícil desde el más allá realizar esas ventas. En videos posteriores iremos profundizando sobre temas relacionados con medidas cautelares. Hasta la próxima.